aprovechar para felicitar a la organización de realizar este tipo de encuentros, de diálogo, de debate, conocimiento, compartir información, que es vital para el desarrollo personal, imagino, de sus sueños, pero sobre todo es vital para el desarrollo del Perú y de América Latina en un mundo en donde hoy día tenemos la gran oportunidad de poder convertirnos en la región protagónica en el mundo. Se me ha invitado para tratar de compartir con ustedes la experiencia que hemos tenido desde el terreno de la cocina para poder convertirla en una marca internacional en poco tiempo, para convertirla en una tendencia de consumo global, en donde ya no solamente participan actores peruanos, sino, como han mencionado, actores internacionales que ven en esta marca internacional una oportunidad importante de negocio, de empresa, de desarrollo personal. Y para ello, se me ha ocurrido tratar de dividir esta historia en 4 etapas. La primera es tratar de entender de dónde partimos, de dónde venimos. Yo pertenezco a la generación que nació a comienzos de los años 70, en donde la dictadura militar entonces nos hizo creer, los niños que escuchábamos esto, que ser empresario era algo muy malo, que el Estado tenía que ocuparse de nosotros y que cualquier iniciativa privada significaba una oportunidad para explotar a los demás. Llega en los años 80 y ya adolescentes creímos que nuestro destino era huir del país porque el Sendero Luminoso iba a instalarse en el Perú. Las bombas mataban a nuestros familiares, atemorizaban nuestros días y se nos hizo creer que ese era nuestro destino. Luego, una hiperinflación absurda confirmó esta creencia y muchos, personalmente vi como muchos jóvenes renunciaron al sueño de su país para tratar de realizar un sueño en otro país. Pero la realidad que esta idea aparente era propia solamente de la coyuntura que nos tocó vivir. Porque si miramos atrás, nos damos cuenta que eso no era así. Ocurre un momento de una guerra que nos convirtió en una colonia. Esta colonia, lamentablemente, si bien tuvo algunas cosas buenas, el inicio de este nuevo Perú cultural sea la más importante. Tuvo el gran error y el gran fracaso de negar toda la innovación que se creó en el Perú durante miles de años y hacernos creer que eso no era innovación, cuando en realidad sí lo es. Si vemos a Machu Picchu, por ejemplo, que representa la arquitectura más moderna hoy en día, mimetizada con el entorno, respetando y poniendo en valor los recursos del entorno para crear una arquitectura imperecedera. Nos damos cuenta que la arquitectura, en la agricultura, viendo que hoy día la mitad de los productos que hoy día son globales en el mundo, que están en la dieta de los consumidores en todos los países del mundo, fueron conceptualizados, desarrollados genéticamente en esta tierra por nuestros antiguos ingenieros a través de la manipulación genética, de la investigación genética, de la prueba y error y de todo lo que significa innovación, en el sentido de poner en valor los recursos de tu entorno para crear algo nuevo que tenga un sentido para tu propio entorno. Y en el arte, en la joyería, en el diseño,
Si un día se pueden pasar por el Museo Amano, que está aquí cerca, podrán ver cómo aquellos diseñadores de modas eran probablemente los Giorgio Armani de la época. Entonces no era así. Durante miles de años hemos creado innovación en el Perú, y esta creencia de que éramos un país condenado a imitar marcas foráneas, productos foráneos, tendencias de consumo foráneas, que iban a llenar nuestras vidas, porque aquello que nosotros habíamos creado a lo largo de este tiempo, dentro de ello la cocina, era algo reservado solamente para nuestra intimidad, no era cierto. Partiendo de esa fe, es que decidimos rebelarnos ante este sentimiento que podría ser de temor, de desconfianza en nosotros mismos, y poner en valor, en este caso, un recetario que ninguno de los cocineros que ustedes conocen hoy día inventó, sino que fue una herencia de nuestros abuelos, para ponerlo en valor y tratar de convertirlo en algo que sea atractivo y valioso para las personas en cualquier lugar del mundo. La confianza en nuestra historia, la confianza en nuestra cultura, la confianza en nuestra identidad como fortaleza y motor de lo que quisiéramos alcanzar más adelante. Luego fuimos muy afortunados en coincidir una serie de eventos, como suele ocurrir a veces, que pudieron dar vida al movimiento del cual soy parte. En los años 90, empieza a salir de la crisis económica. En los años 90, el mundo empieza a conectarse, el mundo empieza a descubrir la diversidad. En los años 90, una generación de cocineros formados en Europa regresa al Perú y se encuentra con un escenario completamente distinto que empieza a cambiar y que hoy día es una realidad. Hasta hace muy poco, lo valioso era lo igual. La gente viajaba al Perú, por ejemplo, en el terreno del turismo, desde Europa, Italia, por ejemplo, venían a Machu Picchu y lo primero que buscaban era una pizza. Desde España, desde Francia, desde Estados Unidos, buscaban lo propio porque había un temor a lo desconocido. Uno quería consumir cosas iguales, vivir experiencias similares, y por eso la industrialización estaba muy presente en nuestras vidas a la hora de consumir productos y experiencias. El mundo se conecta, el mundo cambia completamente, empieza a informarse, la información llega al alcance de todos. En el caso de la cocina no es la excepción, y el mundo descubre que hay una diversidad a aprovechar, a valorar, a incorporar en nuestras vidas. Y descubren el Perú. Vuelven a redescubrir ese Perú milenario que los evoca, les da curiosidad en una primera etapa, y que hoy día les genera inspiración, les genera ganas de visitar. Pero en ese momento teníamos claramente una gran ventaja. Era un mundo que empezaba a abrazar la diversidad como virtud y como valor en un país como el Perú, que representa exactamente eso, la diversidad biológica, la diversidad cultural, la multiculturalidad. Y esos son los ingredientes esenciales de la cocina peruana. En consecuencia, tuvimos esta oportunidad mágica para poder empezar a intentar dialogar entre los actores que éramos parte de una cocina que hasta ese momento imitaba
a cocinas foráneas, en los grandes restaurantes, con consumidores que cuando venía gente de fuera a visitar, los llevaba a consumir cocinas foráneas, no cocinas locales, en donde invertíamos tiempo para importar productos de otras tierras, cuando teníamos a nuestro alrededor una enorme variedad de productos, y que de pronto, a partir de este escenario que se nos mostraba, pudimos encontrar la oportunidad de poder empezar a evaluar e imaginar para qué estábamos cocinando. ¿Qué sentido tenía ser un cocinero que hacía cocina francesa en el Perú? ¿Qué valor tenía esto en el mundo? ¿Qué sentido tenía hacer cocina italiana, importar productos de fuera, dar una cocina que no era parte de nuestra cultura? ¿Qué valor estábamos añadiendo a esto? Entonces, es en ese escenario que empezamos a elaborar. Y el primer gran desafío, que seguramente lo encontrarán ustedes en cada uno de su territorio, es la incapacidad de diálogo, la desconfianza, la vanidad, el ego, la sensación de que el Perú empieza y acaba en el Perú, no que el mundo empieza en el Perú. La sensación de que uno tiene que proteger el día a día más que el mañana. La percepción de que estas voces que te dicen que en cualquier momento regresa la civilización, no voy a decir nombres, nos obliga a asegurar el día a día porque uno no sabe qué puede suceder después. Todo esto, ¿qué es lo que nos hacía limitar nuestra libertad? No hay nada más terrible para la creatividad, para la innovación, para la capacidad de soñar que la pérdida de libertad. Entonces, fue en ese contexto que pudimos revelarnos, iniciar el camino que nos ha llevado a la historia que me ha invitado a contar hoy día. Yo llego al Perú del año 1993 en un contexto que nada tiene que ver con el de hoy, en lo que se refiere a la cocina. Yo había sido entrenado en Francia, en un momento donde todos los cocineros que soñaban con ser cocineros de alta cocina tenían que entrenarse en Francia. Hoy día se puede entrenar en Francia y en el Perú también. Regresé, fundé mi restaurante, mi primer menú estaba escrito en francés, porque eso es lo que pensaba que era lo correcto. Mis padres estaban absolutamente indignados con la elección que había tomado. En realidad estaban más indignados porque nunca se los conté. Yo había pagado una carrera de Derecho que en realidad estaban pagando la de cocina. Y llegué con mi esposa, que ya tenía unos meses de embarazo, sin un centavo en el bolsillo, trabajando duro con el sueño del restaurante propio, con una familia que no creía en nosotros, pero que finalmente nos ayudó con la absoluta certeza de que jamás le devolveríamos el dinero, con $45,000, que es lo que hoy día, por las condiciones actuales, costarían los baños de un gran restaurante. Y con eso empezamos el restaurante. Recuerdo que compraba los cables en Pachitea, le preguntaba al señor que cuidaba los carros si teníamos un amigo albañil que pudiera poner el piso. Por supuesto que no habían arquitectos. Tratar de llegar al sueño con lo que pudiera y empezar. Y el primer día llegaron 2 personas, el segundo día llegaron 6 personas, y el tercer día llegaron 30 personas. Y fue el caos. Hoy íbamos a comer a aproximadamente 5.000 personas cada día,
En ese momento, 30 personas fue el caos. Alguien pedía 20 platos de la carta y ya no había nada. Entonces, la sensación en ese momento, porque lo recuerdo como si fuese ayer, es que esa noche fue el final de mi sueño. No fue así, ¿no? Esto fue una lección que nos dio la vida de que en la innovación, en el emprendimiento, uno tiene que caerse, levantarse, aprender, caerse, levantarse, ponerse cada vez hacerse más fuerte a partir de la autocrítica, la reflexión, etc. Pasa el tiempo y sin darnos cuenta empiezan a aparecer los platos del Perú, etc. Y siempre en el camino había dos elementos: la excelencia y la innovación. Más allá de que hacíamos cocina francesa, todo el tiempo estábamos viendo falta de aire acondicionado. No pensábamos en un auto nuevo, pensábamos en el aire acondicionado. No pensábamos en, oye, ¿cuándo compraré mi casa? Pensábamos en la vajilla que soñábamos tener algún día traída desde Francia. En ese momento esa era la estética, digamos. Hoy día las vajillas son piedras de rima. Todo el tiempo tratando de mejorar, crecer, hacerlo mejor cada día, hacerlo cada día un poquito mejor de lo que hicimos el día anterior. Y sin darnos cuenta, en el año 2000 empezaron a llegar muchas ofertas de restaurantes. Antes habían llegado algunas, no las habíamos aceptado porque no estábamos seguros de qué cosa queríamos expresar, qué cosa teníamos. Pero en el año 2000 más o menos que ya teníamos claro qué cosas que teníamos que hacer, y hicimos un restaurante en Chile con la ilusión de que por lo menos tenga el mismo nivel de excelencia que le poníamos cada día a nuestro libro. En menos de un año fue elegido el mejor restaurante en Chile. Y nos dieron además un premio que fue muy polémico, que fue la mejor carta de vinos de Chile. Para un restaurante peruano en Chile en ese momento fue algo terrible. Y a partir de ahí nos dimos cuenta, más o menos, de que había una oportunidad. En el caso de Chile ya había un pionero antes que se llama Emilio Pettiera, que había puesto esa bandera de creer que lo peruano tenía valor y que podía ser de igual a igual considerado como otras cocinas, y que nos abrió sin duda el camino cuando llegamos nosotros. Pero sin embargo, empezamos a darnos cuenta de que había un potencial mucho más grande. Y cuando digo darnos cuenta, no hablo de mí, sino hablo de mi generación. Porque en ese mismo momento, otros actores que formaban parte de este futuro movimiento también estaban pensando lo mismo. En el año 2002, cuando ya era insostenible esta convivencia entre el temor de los peruanos y la necesidad del europeo para sentirse un poco más seguro en un mercado que todavía no estaba enamorado de muchos de los productos que hoy día forman parte de los anaqueles de los supermercados, decidí tomar un año sabático y me fui a hacer un recorrido por cada pueblo del Perú. A raíz de ese viaje, en donde, por ejemplo, descubrí cómo los campos de quinoa se podrían en la planta porque nadie la quería comprar, cómo la sal de maras, que hoy día está en todas partes, se acumulaba en sacos en las salinas, debajo de Moray. Por todo el Perú descubrí que había unas enormes oportunidades en nuestros productos, en nuestra cultura, en nuestro recetario, en lo que somos para ponerlo en valor. Y lo mismo descubrieron otros cocineros que formaban parte de mi generación. Ya lo habían descubierto otros cocineros antes. Mucho La Rosa, Isabel Álvarez, etc. Pero
eran, como todo pionero, adelantados a su tiempo, incomprendidos en su tiempo. Por eso hablo de la importancia del momento, cómo coincide todo en un momento determinado. Y luego de ese viaje fue tan revelador que en lo personal me permitió iniciar una serie de proyectos. Aventura Culinaria, programa de televisión, que la admirece hoy día, pero durante mucho tiempo fue una herramienta muy poderosa para promover el trabajo de otros actores y fortalecer el sentido de comunidad a este movimiento. Mi primer libro, Perú, una aventura culinaria, luego he podido hacer cerca de 25, pero ese fue un poco el que marcó la filosofía de lo que venía después. Hicimos Tanta, recuerdo el primer Tanta en Chacarilla, en una avenida en donde no había restaurantes, yo vivía ahí como 40, donde poníamos los frasquitos de sal de mar cuando no existían los supermercados, teníamos en las vitrinas ensaladas de quinoa que la gente miraba con sorpresa, veías en todas partes, y a partir de ahí fuimos observando cómo el escenario también en todo el país empezaba a cambiar. Este sentimiento de fortalecimiento del orgullo, de la identidad y la creatividad a partir de lo propio empezaba a difundirse. Pero era necesario articularlo en un discurso. Tuve la suerte de ser invitado en el año 2005, parece, 2006, a la Universidad del Pacífico a dar un discurso acerca de todo esto que estoy conversando y compartiendo con ustedes, cuando todavía era una utopía, cuando todavía era un sueño. Recuerdo que Felipe Ortiz de Ceballos, cuando llegué a dar el discurso, me comentó lo difícil que había sido convencer a los decanos de que un cocinero podía dar un discurso inaugural en una universidad tan importante como esta. Y sin mucha fe, intenté explicar lo que podía suceder si es que todos los que participábamos de la cocina peruana creyéramos en que era posible conquistar el mundo a través de nuestra cocina y lo que significaría para el turismo a una ciudad como Lima, lo que significaría para algunos de los productos que fueran parte de nuestra dieta y que pudieran ser universales, lo que significaría en oportunidades para miles de jóvenes que desde la cocina podían representar a su país dentro de su país o en el mundo entero. Y expliqué cómo acababa de desarrollar una marca como La Mar, en donde tenía el sueño, y lo recuerdo, porque fue así el primer día cuando reuní a los chicos. Esta cevichería viene a sumarse a una batalla, que es que el ceviche sea un plato universal. Esté presente no solamente como concepto del mundo, sino que esté presente como plato en las cartas francesas. Una suerte de dulce venganza a la terrina de foie gras que estaba en mi carta cuando yo empecé. Y sucedió. Hay un cocinero famoso, se llama Alain Ducasse, que tiene una cevichería en París. Hay un cocinero famosísimo, Ferran Adrià, que tiene un restaurante Nikkei en Barcelona. Pero claro, en ese momento esto era una utopía absoluta, ¿no? Ceviche. Ceviche, ¿cómo puede competir con el sushi? Si el sushi hay por todas partes, el ceviche solamente hay en Lima o en el resto de provincias de Perú, pero sonaba imposible. En ese discurso, lo que intentamos fue tratar de hacer una suerte de arenga, una especie de grito de libertad a aquellos que formaban parte de una cocina en la cual todavía se sentían temerosos y que podían encontrar en ella una ventana de libertad para todos esos temores que todavía vivíamos, al menos en el terreno de la cocina. Y tener fe en que su cevichería, su anticuchería, su sanguchería, su pollería
no eran menos importantes que cualquier concepto de otras cocinas internacionales. Afortunadamente ese discurso ayudó un poquito en ese sentido, pero no era suficiente. Era necesario articularlo en una organización y en una estrategia. Por eso al año siguiente fundamos APEGA, la cual ya no formó parte hace tiempo, pero en ese momento tenían la deliberada intención de formalizar el movimiento. Y por eso, al año siguiente, imaginamos que teníamos que diseñar un espacio que celebrara la integración de la cocina entre todos sus actores. Pequeños agricultores, pescadores artesanales, cocineros populares, cocineros tradicionales, cocineros de vanguardia, comensales del Perú, de todas las condiciones sociales, y cocineros del mundo que viniesen a celebrar nuestra cocina. Fue así como diseñamos mi estudio. Recuerdo cuando toqué la puerta, los primeros auspiciadores se abrían porque no entendían de qué estábamos hablando. Una feria gastronómica. ¿Para qué sirve eso? Hoy día hay una feria gastronómica en cada pueblo de América Latina, porque claramente entienden que es una ventana de oportunidad para sus productos, para su cultura, para la promoción de su territorio, es una ventana al mundo. En esa primera edición de la feria, recuerdo el primer día, no tenía mucha idea de cuánta gente iba a ir. Cuando llegamos, había una cola como de 500 personas que daba vuelta a todo el parque, a todo el cuartel San Martín, en donde además lo más emocionante era que era una cola en donde estaban peruanos de toda condición. Y esto, al abrir las puertas, se convirtió en una celebración de nuestra identidad, más allá de todos esos distanciamientos a los cuales habíamos estado acostumbrados. El territorio de la cocina como un territorio fecundo de integración entre los pueblos, de fortalecimiento de nuestra identidad. Pasa el tiempo y en lo personal sigo desarrollando conceptos al tener ya claro que había una oportunidad en cada territorio de innovar a partir de lo que ya había y convertirlos en marcas internacionales. Hicimos Panchita, que es una alegoría de la cocina criolla, a partir de mi amistad con los señores que venden anticuchos, a partir del fortalecimiento, del reconocimiento a la figura del cocinero popular como parte de nuestra identidad, de nuestro atractivo en Lima como una capital gastronómica. En aquellos tiempos esto no se entendía. ¿Por qué celebrar el anticuchero? Hoy día, el street food y la cocina de los food trucks es uno de los hits del momento. Pero en ese momento tampoco era tan comprendido. En paralelo, una nueva generación ya se estaba formando. Enfocados en la creatividad, en la vanguardia culinaria, soñando en grande. Y hoy día tenemos la lista más reconocida del mundo, entre los 5 mejores restaurantes del mundo dentro del terreno de la vanguardia, a un cocinero peruano, a un restaurante en Lima, Perú. 3 de los 50 mejores restaurantes del mundo están en Lima, Perú. Uno de ellos entre los 5 mejores en un territorio que estuvo reservado exclusivamente a los europeos, a los japoneses, a los norteamericanos. Y que de pronto se cuela en esa élite, no contando historias foráneas, porque si hubiese sido así, no estaría ni entre los 1000. Está ahí porque cuenta historias del Perú, historias de lo nuestro, de una mirada lúdica, vanguardista, creativa, inexplorada, pero la originalidad del Perú. Entonces, es así como llegamos a nuestros días. ¿Qué es lo que ha sucedido desde aquellos tiempos?
Hoy día se abren en el mundo, cada día, en este momento, 5 restaurantes peruanos. De alta cocina, food trucks, de peruanos, de extranjeros que creen en la cocina peruana. Cada día se abren en Singapur, en Suecia, Londres, 5 restaurantes peruanos. Esto significa que se abrirán en el próximo año, durante este año, unos entre 1.500 y 2.000 restaurantes peruanos. ¿Esto qué significa en términos de consumo, por ejemplo? Cuando alguien entra a un restaurante peruano, entra a una embajada en Perú. Es una bandera peruana en un lugar lejano. Y cuando alguien entra hoy día a este restaurante peruano, quiere viajar al Perú a través de su cocina. Quiere comer los platos del Perú, pero también quiere tomar el pisco del Perú, quiere tomar la cerveza peruana, pregunta por el vino peruano. Pues imaginemos que solamente 2 de cada de estos clientes que entran a cada uno de estos restaurantes, no de los 1.500 nuevos, sino de todos los que hay, ya debe ser como unos 5.000, 6.000, piden una cervecita peruana. Anualizado, estamos hablando de una venta no menor, cercana a un consumo importante. Y cuando hablo de esta cervecita, no hablo de la cerveza peruana tradicional, sino de la cerveza peruana que alguno de ustedes podría inventar. Por ejemplo, que se pueda volver global, que aprovecha el prestigio de la cocina del Perú como una marca internacional para colarse a esta experiencia con una cerveza peruana que tiene algunos atributos como para volverse una cerveza universal que luego de haber entrado en el Perú de pronto entra a otras cocinas, a otros restaurantes, a los supermercados. Y esto es aplicable a todo. No solamente a los que estén en un restaurante, a todo. Si alguien les dice que es imposible el sueño que ustedes tienen, no les crean. Si alguien les dice que el mercado ya está copado, no es cierto. Si alguien les dice que su idea no es innovadora, porque ya hay en el mercado productos similares, tampoco les crean. Lo que tienen que creer es en ustedes y en su capacidad autocrítica para saber si su producto reúne las condiciones para convertirse en un protagonista mundial y en su capacidad para desarrollar este producto que se convierte en un protagonista mundial en cualquier área. Por eso yo insisto, lo más importante, porque es el gran problema que tenemos todavía en el Perú, no ustedes, no la mayoría de ustedes que pertenecen a esta nueva generación conectada y orgullosa de su tierra y segura de su cultura y de su identidad, sino aquellos que hemos logrado de alguna manera liberarnos de estos miedos que habitaban dentro de nosotros. Es importante recordar siempre y revelarnos siempre ante las voces que nos digan que los peruanos no tienen una oportunidad para competir en el mundo en cualquier territorio, en las telecomunicaciones, en la gastronomía, en el turismo, en la industria, en el comercio, en cualquier actividad. No son pocos los casos de ejemplos recientes de territorios en donde parecía que ya todo estaba escrito y que de pronto aparecen marcas que nadie conocía y se han convertido en las líderes mundiales. En el terreno que yo conozco, en el ron, en el tequila, ha sucedido recientemente y seguramente sucederá en la cerveza, y seguramente sucederá con el pisco como competidor. No hay ninguna limitación salvo la que nosotros nos imponemos. Las condiciones que tienen hoy día ustedes son distintas a las que teníamos nosotros.
Si yo antes llegaba con una idea innovadora a un banco, me cerraban la puerta de la caja. Hoy día tenemos herramientas para poder acceder con una buena idea a capitales, a socios, que les permita ayudarlos a salir adelante con esa idea sumando conocimientos, sumando ventajas de uno y de otro. Cuando yo era chico, la información que estaba a mi alcance para ser cocinero era la que me daban en la escuela, la que compraba en las librerías. Recuerdo la receta que me dieron en mi primer día de clases en Francia, que era un pollo al horno, y era una hoja. Si quería saber algo más, tenía que irme a la biblioteca o a la librería para comprar algo más. Googleé pollo al horno en Google, 45 millones de recetas, 25.000 videos de todos los cocineros del mundo haciendo pollo al horno. Esa es la información que tiene un chico joven que tiene un interés en algo hoy día, que tiene una pasión dentro hoy día, que se está preparando en cualquier lugar del mundo. Es una gran ventaja de oportunidad para mucha gente que estaba mucho tiempo olvidada. Puede estar hoy día en el rincón, pero muy poco afortunado, porque si está conectado, tiene esta sensibilidad dentro, puede engancharse con la información del mundo. Entonces, ¿esto qué significa? En el lado positivo, que uno tiene 1000 veces más recursos para hacer algo grandioso. Pero, por el otro lado, tienes comensales, en mi caso, y consumidores muchísimo más informados, conscientes de aquello que tú les quieres mostrar. Entonces, tus necesidades para poder superar, seducir a las personas que quieran comprar tu producto son mucho más urgentes y necesarias de ser entrenadas en todas las disciplinas posibles para convertir tu producto en un producto mágico. Y esto nos lleva al tema final. Hoy día los productos no necesitan solamente los requisitos de antaño para poder tener éxito. Antes, en el caso de la cocina, un plato rico era necesario para que el cliente se enamore de uno. Hoy día no es suficiente. Hoy día la gente quiere saber cómo se hace, quién lo hace, en qué condiciones se hace, qué impacto tiene en el medio ambiente, en las personas, en la economía local, etcétera, etcétera, etcétera. Esto que antes se llamaba responsabilidad social son atributos del mercado que hoy día son urgentes para cualquier producto, para cualquier empresa, para cualquier experiencia. La ventaja que tenemos como peruanos es que, a diferencia del mundo desarrollado y ya con todas las historias que tiene que contar durante muchos años, nosotros las hemos guardado durante muchos años. Tenemos miles de oportunidades que mostrar al mundo. Pero estas tienen que reunir los atributos sociales, económicos, ambientales, para que puedan pasar la valla ética que el consumidor del presente y del futuro cada vez va a exigir muchísimo más. Un ejemplo clarísimo de eso es los nuevos conceptos fast food que están surgiendo. Las cadenas de comida rápida tradicionales están descendiendo y las cadenas de comida rápida moderna están ascendiendo. El otro día estuve en Nueva York, Times Square, y hay un McDonald's que estaba vacío y hay un restaurante que se llama Shake Shack que estaba con una obra de Christian Pérez. Qué raro, el Shake Shack costaba 25% más, había que esperar mucho más, y no era tan grande la hamburguesa, y el McDonald's era más barato, más rápido, pero no había nadie. En la vitrina de Shake Shack decía, como atributo, nuestra carne no tiene antibióticos, nuestras vacas han sido tratadas con humanidad, y nuestro pan de papa no es hecho con papa que tiene transgénicos. Atributos del mercado, valores del mercado. Cuando dimos la batalla por los transgénicos, nos cansamos indesmayablemente de intentar explicar que no era un tema ambiental, que no era un tema de salud pública, que era un tema de oportunidad de mercado para el Perú. Hoy día, todas las exportaciones agrícolas del Perú
que tienen el certificado de país libre transgénico reciben un 20% más de valor. Así no sea orgánico, hablo de agrícolas de cualquier tipo. Porque el vendedor en otros países lo tiene como atributo adicional del mercado para poder cobrar más. Entonces hay una serie de valores que uno tiene que tener en cuenta a la hora de desarrollar su producto. En resumen, creo que lo más importante, más allá de lo que pueda contarles y pueda contarles ahora, porque justamente la idea es que puedan hacer, vamos a dialogar y hacer muchas preguntas con todo el tiempo que nos permita, es tratar de sembrar la semilla de la fe en nosotros mismos como peruanos, de que eso que nos hicieron creer, de que de pronto el Perú es un país predestinado a ser un país de segunda categoría, no es cierto. Que los peruanos, ya lo hemos demostrado hace siglos, tenemos todos los atributos para ser capaces de hacer cosas mágicas. Y que está en cada uno de nosotros, ahora más que nunca que estamos conectados con el mundo, y que tenemos todos los atributos que el mundo ofrece, está en nosotros la oportunidad para hacer productos mágicos que invadan el buen sentido del mundo y que traigan prosperidad al Perú. Muchas gracias.